Historia de un alma. Santa Teresa del Niño Jesús. Su gozo era demasiado grande, demasiado hondo para que pudiese contenerlo. Lágrimas deliciosas brotaron pronto, con el asombro de sus compañeras, que después se preguntaban entre sí: ¿por qué ha llorado? ¿Le molestaría algo? No, debe ser porque no ve a su madre junto a ella o a su hermana, que es carmelita, y a quien tanto quiere. No comprendían que al venir a mi corazón todo el gozo del cielo, este corazón desterrado no pudiera soportarlo sin derramar lágrimas. Oh, no, la ausencia de mamá no me apenaba el día de mi primera comunión. ¿No estaba acaso el cielo en mi alma y mamá acaso no se encontraba allí desde hacía mucho? De modo que, al recibir la visita de Jesús, recibía también la de mi querida mamá, que me bendecía regocijándose por mi felicidad. No lloraba la ausencia de Paulina. Indudablemente que hubiera estado feliz de tenerla a mi lado, pero desde hacía mucho tiempo había aceptado ese sacrificio. Ese día solo habría alegría en mi corazón. Me unía con la que irrevocablemente se entregaba a aquel que se daba a mí con tanto amor. Por la tarde, me tocó pronunciar el acto de consagración a la Santísima Virgen. Era muy justo que yo hablase en nombre de mis compañeras a mi Madre del Cielo, puesto que había sido privada desde tan pequeña de mi madre en la tierra. Le hablé y me consagré a ella de todo corazón, como una niña que se arroja entre los brazos de su madre y le pide que vele sobre ella. Me parece que la Santísima Virgen debe haber mirado a su florecilla y le ha de haber sonreído. ¿No había sido ella acaso quien la había curado con una sonrisa visible? ¿No había depositado ella en el cáliz de su florecilla a su Jesús, la flor de los campos y el lirio de los valles? Por la tarde de este hermoso día me volví a encontrar en el seno de mi familia en la tierra. Ya por la mañana, después de la misa, había abrazado a papá y a todos mis queridos parientes, pero entonces fue la verdadera reunión. Papá tomó de la mano a su reinecita y se dirigió al Carmelo. Vi en mi Paulina convertida en esposa de Jesús. La vi con su velo blanco, como el mío, y su corona de rosas. Mi alegría no tuvo mezcla de amargura. Esperaba reunirme con ella pronto y esperar junto con ella el cielo. No fui insensible a la fiesta de familia en la tarde del día de mi primera comunión. El hermoso reloj que me regaló mi rey me gustó muchísimo, pero mi alegría era tranquila y nada vino a turbar mi paz íntima. María me llevó consigo por la noche de este hermoso día, pues a los días más radiantes siguen las tinieblas, y solo el día de la primera, de la única, de la eterna comunión del cielo, será sin ocaso. El día siguiente fue también un día hermoso, pero teñido de melancolía. Ni el lindo vestido que María me había comprado, ni todos los regalos que había recibido, me colmaban el corazón. Solo Jesús podía contentarme y suspiraba por la hora en que podría recibirlo por segunda vez. Alrededor de un mes después de mi primera comunión, me fui a confesar para la Ascensión y me atreví a pedir permiso para recibir la Santa Comunión. Contra toda esperanza, el sacerdote me lo permitió, y tuve la dicha de acercarme a la Sagrada Mesa y arrodillarme entre papá y María. Qué dulce recuerdo conservado de esta segunda visita de Jesús. Mis lágrimas corrieron otra vez con inefable dulzura. Me repetí a mí misma sin cesar estas palabras de San Pablo: no soy yo quien vivo, es Jesús quien vive en mí. En adelante mi deseo de recibir a Dios se hizo cada vez mayor. Obtuve el permiso de comulgar en todas las fiestas principales. La víspera de esos días felices, María me sentaba por la tarde sobre sus rodillas y me preparaba como lo había hecho para mi primera comunión. Recuerdo que una vez me habló del sufrimiento y me dijo que probablemente yo no andaría por ese camino, sino que Dios me llevaría siempre en sus brazos como a un niño. Al día siguiente, después de la comunión, vinieron a mi mente las palabras de María. Sentí que en mi corazón nacía un gran deseo de sufrimiento y al mismo tiempo la seguridad íntima de que Jesús me reservaba muchas cruces. Me sentí inundada de consuelos tan grandes que los considero como una de las gracias más grandes de mi vida. El sufrimiento se convirtió en mi atractivo. Tenía para mí encantos que me cautivaban sin llegar a conocerlos bien. Hasta entonces habría sufrido sin amar el sufrimiento. Desde ese día sentí por él verdadero amor. Sentí también el deseo de amar a Dios solo,
de encontrar alegría solo en Él. Frecuentemente durante mis comuniones repetía estas palabras de la imitación. Oh Jesús, dulzura inefable, convierte en amargura para mí todo consuelo terrenal. Esta plegaria brotaba de mis labios sin esfuerzo, sin violencia. Me parecía repetirla no por mi propio querer, sino como una niña que repite las palabras que una persona amiga le inspira. Más tarde le contaré, madre querida, cómo quiso Jesús cumplir mi deseo. Cómo fue siempre Él, solo mi dulzura inefable. Si se lo contara ahora, me vería obligada a anticiparme al tiempo de mi vida de jovencita, y todavía me quedan muchos detalles por contarles sobre mi vida de niña. Poco después de mi primera comunión, entré nuevamente en retiro para mi confirmación. Me había preparado muy cuidadosamente para recibir la visita del Espíritu Santo. No comprendía que no se prestara gran atención a la recepción de este sacramento de amor. Ordinariamente se hacía un solo día de retiro para la confirmación, pero como Monseñor no pudo venir en el día señalado, tuve el consuelo de tener 2 días de soledad. Para distraernos, nuestra maestra nos condujo al Monte Casino, y allí recogí a manos llenas margaritas gigantes para la fiesta del Corpus. Qué gozosa estaba mi alma. Como los apóstoles, esperaba con alegría la visita del Espíritu Santo. Me regocijaba al pensar que pronto sería perfecta cristiana y sobre todo que tendría eternamente sobre mi frente la cruz misteriosa que el obispo traza al administrar el sacramento. Por fin llegó la hora feliz. No sentí un viento impetuoso en el momento del descenso del Espíritu Santo, sino más bien esa brisa ligera, cuyo murmullo oyó el profeta Elías en el monte Horeb. Ese día recibí la fuerza de su sufrir, pues pronto después comenzaría el martirio de mi alma. Mi querida Leonia fue mi madrina. Estaba tan emocionada que no pudo retener sus lágrimas durante toda la ceremonia. Recibió conmigo la Santa Comunión, pues tuve la dicha de unirme nuevamente a Jesús en ese hermoso día. Después de estas fiestas deliciosas e inolvidables, mi vida volvió a su cauce ordinario. Vale decir que tuve que volver a la vida de pupila, que me resultaba tan penosa. En la época de mi primera comunión, me gustaba esa convivencia con niñas de mi edad, todas ellas de buena voluntad, y que, como yo, habían hecho el propósito de practicar en serio la virtud. Pero ahora tenía que ponerme de nuevo en contacto con alumnas muy diferentes, disipadas, que no querían observar el reglamento, y eso me afligía mucho. Era de carácter alegre, pero no sabía entregarme a los juegos de mi edad. Frecuentemente, durante los recreos, me apoyaba contra un árbol y contemplaba el espectáculo, dándome a serias reflexiones. Había inventado un juego que me gustaba: enterrar los pajaritos que encontrábamos muertos debajo de los árboles. Muchas de las alumnas quisieron ayudarme de suerte que nuestro cementerio resultó muy lindo, plantado con árboles y flores proporcionados al tamaño de nuestras avecillas. También me gustaba contar cuentos que iba inventando a medida que se me iban ocurriendo. Mis compañeras me rodeaban con interés y a veces las alumnas mayores se agregaban al grupo de oyentes. El mismo cuento duraba varios días, porque me complacían hacerlo cada vez más interesante a medida que veía la impresión que causaba, y que se manifestaba en las caras de mis compañeras, pero bien pronto la maestra me prohibió continuar con mi oficio de orador, pues quería vernos jugar y correr y no discurrir. Retenía fácilmente el sentido de lo que aprendía, pero me costaba aprender al pie de la letra. Por eso, en el año que precedió a mi primera comunión, casi todos los días pedí permiso para estudiar el catecismo durante los recreos. Mis esfuerzos fueron coronados por el éxito, y fui siempre la primera. Si por casualidad, por una sola palabra olvidada, perdía mi puesto, mi dolor estallaba en lágrimas amargas que el padre Domin no sabía cómo calmar. Estaba muy contento conmigo, no cuando lloraba, y me llamaba su doctorcito por causa de mi nombre de Teresa. Cierta vez, la alumna que me seguía no supo hacerle a su compañera la pregunta del catecismo. El padre Domin preguntó a las siguientes alumnas una por una, pero en vano. Entonces volvió a preguntarme a mí, diciéndome que iba a ver si yo me merecía el primer puesto que ocupaba. En mi profunda humildad estaba esperando justamente eso,
Me levanté muy segura y dije lo que se me preguntaba, sin una sola falta, con gran asombro de todas. Después de mi primera comunión, mi celo por el catecismo continuó hasta que salí del colegio. Me iba muy bien en los estudios, casi siempre era la primera. Mis mayores éxitos eran historia y redacción. Todas mis maestras me consideraban una alumna muy inteligente, no así en casa de mi tío, donde me tenían por una pequeña ignorante, buena y suave, con buen juicio, pero incapaz y torpe. No me sorprende esta opinión que de mí tenían, y sin duda tienen todavía mi tío y mi tía, porque, como era muy tímida, casi no hablaba, y cuando escribía, mi letra de gato y mi ortografía, ni más ni menos que natural, no eran para entusiasmar a nadie. Las labores de costura, bordados y otras cosas por el estilo las hacía bien, en opinión de mis maestras, pero la poca destreza con que tomaba en mis manos la labor justificaba la opinión poco favorable que tenían de mí. Considero esto como una gracia. Dios, queriendo que mi corazón fuera para Él solo, escuchaba desde entonces mi ruego, tornando en amargura los consuelos de la tierra. Tanto más necesitaba de ello, cuanto que no hubiera sido insensible a las alabanzas. Frecuentemente se ponderaba en mi presencia la inteligencia de los otros, pero jamás la mía. Entonces saqué la conclusión de que no la tenía y me resigné a verme privada de ella.